Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor, la palabra de Dios es espíritu. Dios es la palabra. La palabra de Dios es espíritu. Dios es la palabra. He estado compartiendo la palabra del Señor y he estado trayendo revelación de ella para estos tiempos que la iglesia de Dios y el mundo a nivel de naciones está viviendo. ¿Qué tiempos la iglesia de Dios, el mundo a nivel de naciones está viviendo? Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos que nos llevan al arrebatamiento de la iglesia de Dios. Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos explica a nuestro espíritu lo primero que el hombre que Dios llama a guiar un pueblo debe de saber y entender es que Dios es espíritu. Dios siendo quien escoge a aquel ministerio para que trabaje para él, Dios no va a cometer ningún error, ni en escoger al ministerio, ni en la palabra que le va a dar para que éste alimente multitudes en el espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios creó al hombre semejante a él. Dios creó al hombre semejante a él. El alimento para el espíritu del hombre, el alimento para aquella esencia que Dios depositó en el hombre, la cual es su esencia. Dios le dio al hombre su semejanza. Esta semejanza de Dios, la cual no tiene rostro. La semejanza que Dios depositó en el hombre no tiene rostro. Dios no tiene rostro. Dios lo que depositó en el cuerpo del hombre fue su esencia, su palabra. Esta esencia que Dios depositó en el hombre debe de ser alimentada con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, alimentado de la palabra del Señor, no va a cometer ningún error. El ser humano que Dios llama, quien llama es Dios. Dios no le dio autoridad a ningún ser humano para repartir o dar ministerios a los hombres. Cuando esto se practica en la casa del Señor, en la casa de Dios, es porque hay un espíritu, el cual viene de Satanás operando en la vida que está practicando y ejerciendo este error. Este espíritu es el espíritu de Jeroboam. Cuando hablamos de Jeroboam, hablamos del espíritu de Satanás.
Satanás, a través de este espíritu, forma y crea ministerios. Todo el que quiera ser pastor, él lo doctrina. Todo el que quiera ser sacerdote, Jeroboam lo llama y lo doctrina. Satanás llama a todo aquel que quiera un ministerio en la casa del Señor, todo aquel que quiera crear un altar. Satanás, a través de este espíritu, llama al hombre. O sea, que todo aquel que practica esta doctrina, todo aquel que vive haciendo cosas que Dios no le ha dicho que haga, está viviendo bajo este espíritu de Jeroboam. Este es un espíritu que doctrina a todo aquel que quiera crear un altar. Cuando el ser humano se pone él o pone a otros, lo que provoca es la ira de Dios. Lo que provoca es destrucción para su vida. Dios es quien llama, Dios es quien reparte los ministerios. Dios es la palabra. Las palabras que están en el libro de la ley son las que el hombre tiene que tomar para alimentar su espíritu. La lámpara del cuerpo es el ojo. Dios no llamó al hombre ni a inventar libros, ni a leer nada que no venga de su palabra. Todo lo que el hombre lee que no viene de la palabra de Dios, daña, intoxica el espíritu del ser humano. Esto es idolatría. Dios es celoso. Dios no llamó al hombre a inventar con su palabra. Dios no llama al hombre para que el hombre ande en su obra como quiere. Dios no le da ministerios a los hombres para que los hombres caminen por su cuenta en una obra que no le pertenece. Dios es la palabra. La palabra de Dios es la única que puede alimentar el espíritu del hombre. Ella es la única. Dios nos dice en Mateo 23, Dios nos dice en Mateo 23 que tengamos cuidado. Dios le dice al pueblo que tenga cuidado con los líderes religiosos. Dios le dice al hombre y al pueblo. Dios le dice al ministerio que Él llama a trabajar en su obra. Dios le dice a aquel ser humano que Él le da la oportunidad de trabajar para Él, que tenga cuidado con los líderes religiosos.